Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a continuar con la conferencia, la última de este día, del segundo día de actividades del Congreso Salud Mental. La maestra me pregunta. Bien, vamos a cerrar este día de actividades del Congreso de Salud Mental con la conferencia Depresión en la Mujer. Y nos acompaña la médico psiquiatra María Luisa Vega Sandoval. Vamos a darle un fuerte aplauso. Bienvenida, doctora. Adelante. ¿Me puedes traer por aquí la mesa? Bueno, pues yo soy María Luisa Vega, es un placer estar aquí. Me toca cerrar el evento, entonces nos vamos a tener que ir así mucho más rápido de lo que yo había planeado. Antes de hablar de lo que es la depresión en la mujer, a ver, amiga. Antes de hablar de lo que son conceptos de depresión en la mujer, primero vamos a ver de lo que es la depresión para poder ir entendiendo qué es lo que nos sucede a través de la vida. Entonces, la depresión pues es un trastorno psiquiátrico, el cual es diagnosticable y tratable. Puede tener grandes consecuencias si no recibe atención médico-psiquiátrica. El trastorno depresivo, así se llama, según el DSM-5 que ya vamos ahorita, en la clasificación de enfermedades mentales, el nombre correcto de la depresión se llama trastornos depresivos mayor. Vamos a ver la prevalencia o la frecuencia de estos trastornos emocionales. En Estados Unidos es del 6 al 16%, en Europa Oriental del 5 al 10% y en España el 10%. Vemos que en Estados Unidos pues es muy fuerte la incidencia, ¿verdad?, que se tiene de este problema. La prevalencia de depresión en este país, en México, esto fue un estudio realizado en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Son cifras recientes, son pacientes entre los 18 a los 65 años de edad, y vemos que el problema de la depresión mayor es mucho más frecuente en las mujeres. Como podríamos ver aquí, es 4.5, en el hombre es de 2.0. Claro que el trastorno de depresión regularmente se acompaña de algún otro tipo de trastornos, casi siempre no viene solo. Entonces, vemos que el trastorno de angustia en las mujeres es el 2.9%. El trastorno de ansiedad generalizada en mujeres es el 1.6%. El trastorno de estrés postraumático, que es muy importante, es el 3.3%. La fobia social, 4.5%, a pesar de que estamos entrando a una, ¿cómo dicen?, a una cultura narcisista. De todas maneras existe esta fobia social. Por ejemplo, que tengo fobia, sería bueno tenerle fobia a los casinos, ¿verdad? Bueno, las fobias específicas es muy alto, es el 9.8% en las mujeres. En el hombre pues es un poco más bajo. La fobia específica se tiene que decir así específica porque no necesariamente se tiene que decir le tengo fobia a las culebras, le tengo fobia a subirme al metro, le tengo fobia a subirme a un avión, por ejemplo. Entonces se llama fobias específicas, pues si no le tendríamos que dar nombres de todas las fobias que existen. Y el abuso de sustancias, por lo menos aquí en las mujeres, pues es el índice un poquito más bajo. Entonces esto habla de la gran vulnerabilidad que tenemos las mujeres, que sufrimos las mujeres para tener un trastorno de depresión mayor. Voy a clasificar el cuadro, esto es clínico, Esto es clínico, ¿no? Esto no es cuadro clínico, aquí se equivocaron, ¿sí? Es el cuadro clínico de la depresión mayor.
pues son los síntomas físicos y los clasificamos también en cognitivos. Dentro de los síntomas físicos tenemos la fatiga, y esta siempre se acompaña. Siempre estás cansada, siempre tienes falta de energía, no me siento cómoda, no me siento a gusto. Hay alteraciones en el apetito, como falta del apetito, o que se llama hiperifagia, o disminución del apetito. Hay alteraciones del sueño. El insomnio que se da regularmente puede ser inicial, intermitente y final. Son los 3 tipos de insomnio que regularmente presentan nuestros pacientes con problemas afectivos. Y se puede llamar iniciales. Por ejemplo, me tardé más de media hora para quedarme dormida, y es un insomnio, ¿sí? Intermitente es que me desperté varias veces en el día, entonces me siento cansada, obviamente. Y el final es que me despierto todos los días a las 4 de la mañana, puedo dormir un rato bien, pero me despierto y yo ya no me puedo dormir, y entran estas sensaciones tan desagradables. La hiperipsonia quiere decir que a pesar de que los pacientes duermen casi todo, duermen muy bien en la noche, todo el día también tienen mucho sueño. Entonces se puede dar estas 2 alteraciones, alteraciones del peso corporal, como es la pérdida de peso o el aumento de peso. Dentro de los síntomas cognitivos tenemos la tristeza, pero esta tristeza se conserva todo el tiempo. No es una tristeza que disminuye, que por algún evento, ¿no? Esta tristeza se acompaña a las 24 horas, por todo el tiempo que tengo este padecimiento. La anedonia, ¿qué es la anedonia? Es la sensación de que ya no disfruto lo que yo antes sufría. Digo, lo que yo antes gozaba, disfrutaba, me gustaba cocinar, ahora ya no lo disfruto. Pero si te dicen, oye, pero ¿te gustaba antes cocinar? Doctora, fíjese que no me dan muchas ganas de hacerle de comida a mi familia. ¿Te gusta cocinar? Pues no. Ah, bueno, pues eso no hay ningún problema, ¿verdad? Las ideas la irritabilidad, esta irritabilidad es excesivamente exagerada y está todo el día, ¿eh? Puedes tener todo este tipo de cambios durante todo el día. Por eso se llama depresivo mayor. Ideas de culpa. Oiga, fíjese que cargo mucho con la preocupación que tengo por mis hijos. ¿Y qué pasa con tus hijos? Bueno, es que tienen 40 años, ¿no? Pero yo sigo cargando esa mortificación que tengo con mis hijos. Tiene mucho que ver esto con la cultura, ¿no?, que nosotros vivimos, con la idiosincrasia de la mexicana, por decirlo así. Las ideas de minusvalía, las ideas de culpa, bueno, ya lo dije, las ideas de minusvalía, me siento menos, no me siento bonita, no me gusto cuando me veo en el espejo. Decía la doctora, ¿no? Hay que gustarnos, hay que creernos, como un proceso terapéutico. Las ideas de muerte que se presentan en el trastorno depresivo mayor son muy fuertes, es el 80%. Las ideas suicidas es el 15%. Y los intentos suicidas también son muy frecuentes. Recuérdate que nuestro paciente depresivo no se muere, se suicida, si no es bien tratado. No traigo ahorita las cifras, ¿sí? Alteraciones en la memoria recientes. Yo les explico rápidamente las ideas de muerte. ¿Qué pasaría si yo no viviera? ¿Qué pasaría si yo no estuviera ya aquí? ¿Qué pasaría si yo me voy? No quiero saber nada, no me preocupo ya nada. Entonces, pues, las ideas suicidas ya son más estructuradas. Y aquí el riesgo es que si esas ideas suicidas se acompañan ya de intentos suicidas, pues eso ya es muy grave, ¿no? Ahí eso pues sí se tiene que mandar a alguna institución psiquiátrica, pero hay otras modalidades que no se entienden, y hasta ahorita en los departamentos de urgencias, el intensivista, el encargado de atender a veces este tipo de crisis, dice, no, es una señora histérica. Ahí le quiso hacer un pancho al marido, pero no. Cuando ya están deprimidos, ya tienen un antecedente de depresión, hay que tenerles mucho cuidado a esos pacientes, porque recuérdate, se suicidan.
La disfunción laboral y la disfunción social y familiar, pues esto es muy importante, porque pues si estoy distraída, todo el día estoy ansiosa, no me concentro en mi trabajo, pues empiezo a tener disfunción laboral, también familiar y ay Dios, creo que este no tiene baterías. Ahí está. Aquí los pongo de otra manera de poder ver las cosas, ¿sí? Algo más amplio. Es los síntomas cognitivos, los síntomas emocionales, los síntomas físicos. Es algo que no puse en el anterior. Los síntomas físicos son estos dolores, por ejemplo, el dolor de cabeza, problemas de estreñimiento y de diarrea, problemas de náuseas y mareos, el dolor en el pecho y las palpitaciones rápidas, la pérdida o disminución del deseo sexual, eso es muy importante, y las frecuencias de enfermedades respiratorias, pues se me bajan las defensas, no estoy comiendo bien, o estoy comiendo puros carbohidratos, puras porquerías, estoy muy preocupada, estoy muy tensa, entonces regularmente el sistema inmunológico pues disminuye y cada ratito estoy teniendo gripas y dolor del cuello, dolor de cabeza. En los síntomas cognitivos, que son tan importantes, la pérdida de la memoria, la incapacidad para concentrarse, la capacidad de juicios y autocrítica, todo lo ven totalmente negativo, ¿sí? Pensamiento apresurado y ansioso y preocupaciones constantes, como dijimos anteriormente. Entre los emocionales, por los cambios de humor, la irritabilidad, la agitación o incapacidad para relajarse, sentirse muy abrumados, sensación de soledad y aislamiento, la depresión o la sensación de infelicidad generalizada. Los síntomas conductuales ya los vimos, el comer, el dormir y aislarse de un grupo social, el procrastinar o ser negligente con responsabilidad. No, mañana estudio, un ratito antes del examen y así. ¿Qué le hace, verdad? Si paso bien o no paso bien, ¿verdad? Pero en un ratito, ay, mañana. Oye, que tienes que presentar un trabajo. Ay, mañana temprano, no hay problema, ¿no? Entonces, eso es también, pero dice aquí, ¿no? Con responsabilidad. El uso de drogas, el cigarro, el alcohol para relajarse, es como una forma de minimizar, ¿no? Lo que yo estoy sintiendo, es como una compensación. Y los hábitos nerviosos, hay muchos que se muerden las uñas, hay otros que se están moviendo, sus piernitas, vamos a contar cuántos están moviendo la piernita, perdón. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo decía la doctora Corral, entre la tristeza común y el episodio depresivo. Hay mucha diferencia porque el trastorno depresivo, se presenta un conjunto de más síntomas, más adelante los vamos a ver, ¿sí? Y aquí la tristeza común no es tan intensa ni los acompañan otros síntomas. El problema, el episodio depresivo dura más de 2 semanas en una forma continua y diaria. La tristeza, pues es ocasional, es pasajera y no dura más de unos días. También es incapacitante y interfiere en nuestra vida cotidiana y provoca deterioro. La tristeza, pues no es incapacitante. Terminé con el novio, me siento mal, pero de todas maneras sigo yendo a la escuela. ¿Sí? Fui procesando el duelo, el dolor, pero yo sigo siendo funcional. Y generalmente no existe una causa específica relacionada con el episodio depresivo mayor. La tristeza suele venir provocada por un hecho concreto que podemos identificar fácilmente. Bueno, la pérdida de un familiar, se complica o no se complican los duelos, eso es cuestión de analizar qué es lo que pasa en cada uno de nosotros. ¿Cómo hacemos nosotros los psiquiatras el diagnóstico de depresión? Es curioso, ¿verdad? No existe ninguna prueba de laboratorio, de rayos X o de cualquier otro estudio que diagnostique la depresión. Se hablan de algunas evidencias, ¿sí? Como es la resonancia por emisión de positrones, que hay alteraciones en ambos lóbulos temporales.
Se habla de una prueba de supresión a la dexametasona, que ahorita ya está en desuso, que solamente se hacen así en las instituciones como el Instituto Mexicano de Psiquiatría. La resonancia por emisión de positrones, pues también se hace solamente en esos institutos. Antes se hacía algo muy traumático, que era el líquido cefalorraquídeo, extraer poquito de líquido cefalorraquídeo y mandar medir el 5-hidroxitriptofano. ¿Eso qué es? El 5-hidroxitriptofano es el inicio del manejo químico de los neurotransmisores, sobre todo de la serotonina, pero eso era muy traumático, el paciente terminaba con una meningitis. ¿Sí? Entonces el diagnóstico es clínico. ¿Y cómo es por clínico? Pues por medio de un historial clínico, bien exhaustivo, bien realizado, con antecedentes personales y familiares, porque ahorita vamos a ver el porqué de estos antecedentes, una exploración física completa, exhaustiva, porque a veces nuestros pacientes vienen acompañados de otro tipo de manifestaciones. Entonces, si no nos vamos por una interrogación que le decíamos en la universidad por aparatos y sistemas, pues nos perdemos, ¿no? Entonces, no les mandamos a hacer los estudios que específicamente el paciente necesita. Más adelante vamos a ver qué tipo de padecimientos se acompañan y los estudios para descartar cualquier padecimiento médico. Ya lo decía la doctora Fernández, ¿sí? Nosotros utilizamos dos tipos de clasificaciones, el ICD-10, que esto es mundial, este es mundial, se habla de todas las enfermedades, por eso se usa mucho en las instituciones, y el capítulo 5 solamente habla de enfermedades psiquiátricas. Tenemos el Manual Estadístico de Enfermedades Psiquiátricas, esto es por el grupo de personas que pertenecen a la realización de investigadores, sobre todo, hacia esto que es el DSM-5, ahorita estamos en el DSM-5. Nosotros en el tiempo que hacíamos la residencia en psiquiatría, pues teníamos obligados a hacer esto. A mí me tocó, el primero fue en el 1952, no me tocó a mí ese, ¿no? A mí me tocó el DSM-3. ¿Sí? Ahorita vamos en la versión 5 y eso es lo que actualmente, la herramienta que nosotros tenemos para hacer el diagnóstico. Y el DSM-5, ¿qué dice? Dice que el diagnóstico de la depresión tenemos que tener de estos 5 o más de los siguientes síntomas. Y tienen que presentarse por 2 semanas, por un periodo de 2 semanas, para poder hacer el diagnóstico de trastorno afectivo mayor. Lo voy a pasar porque eso es nada más para estadístico, ¿no? La etiología de la depresión, o sea, se considera que es un trastorno etiológico y de muchos factores, esto es muy complejo, ¿no? Veíamos que la depresión pues da factores psicológicos, ya lo mencionaron, los factores biológicos, pues como somos médicos tenemos que enfocarnos mucho en estos factores, y los factores sociales. En los factores biológicos, los genéticos. ¿Por qué tenemos que hacer una exhaustiva historia clínica? Porque los antecedentes de pacientes con depresión, el 30% tienen un trastorno afectivo en familiares de primer grado. O sea, mi mamá puede ser uno de mis hijos. Sin embargo, en los hijos biológicos de padres con depresión tienen, ¿qué dije aquí? Tienen más posibilidades de presentar depresión que los hijos adoptivos. Entonces, genéticamente, aquí hay una gran carga. Antes se pensaba que eran por los patrones de conducta adquiridas y no sé qué, pero ahora se ha visto que las estadísticas cada vez están aumentando y que los hijos de los padres depresivos, o si yo estoy traigo a mi hijo, o vengo a pedirte una consulta, pero fíjate que tengo el antecedente de que mi hijo ya sufrió de la depresión. ¿Cuáles son las enfermedades, los factores biológicos también? Las enfermedades médicas, es muy importante esto, porque entre el 10 y el 15% de las depresiones están relacionadas a un problema médico, la diabetes, la hipertensión arterial,
que son ahorita enfermedades que mundialmente se están desencadenando. El cáncer es algo, pues los trastornos degenerativos también se están dando en estos momentos. Hay factores también biológicos que nos pueden contribuir a una depresión. Dicen que el abuso de analgésicos, que todo el mundo lo conocemos, dicen que el antibiótico como la ampicilina, lo que yo realmente aquí he visto es más que nada disparan la ansiedad, no tanto la depresión, pero esa es mi experiencia. Las estadísticas hablan específicamente de la ampicilina. Aquí es hipertensivos, disculpen, es como el propanolol, el metoprolol. Aquí lo que uno tiene que hacer dentro de la historia clínica es checar, oye, ¿cuántos años tienes? No has ido nuevamente a que te chequen, no, es que el doctor familiar, fíjate que siempre dice que la institución y que yo debo de sentir esto. Entonces, si nosotros consideramos, si no, pues no consideramos, pedir otra opinión para ver qué necesitamos, si realmente necesitamos hacer un cambio o no hacer un cambio del antihipertensivo. Y los anticancerosos, que son tan importantes en este tipo de pacientes, la reacción secundaria de estos medicamentos y por el hecho del proceso del cáncer, pues son pocas las expectativas de vida, ¿verdad? Que yo siento, entonces me derrumbo y me deprimo. También el abuso de sustancias, la dependencia y los abusos tanto al alcohol, la cocaína, las anfetaminas. Regularmente los pacientes con bebidas alcohólicas pues tienden mucho más a deprimirte, y luego las combinaciones que a veces hacen del alcohol con la cocaína, imagínense, ¿no? El desgaste fisiológico, el desgaste cognitivo, el desgaste conductual de ese tipo de pacientes. Las anfetaminas muy de moda toda la vida para bajar de peso, pero también puede crear un problema de depresión. Aquí pues se da la heroína también, los inhalantes y los alucinógenos, por eso le puse por ahí el honguito, ¿dónde está? No menciono la marihuana por tantas controversias que hay ahorita sobre el uso de la marihuana, entonces mejor me reservo, ¿sí?, a dar una opinión. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos deprimimos? Este déficit, tanto de la serotonina como de la noradrenalina, estos son neurotransmisores cerebrales. Estos son los químicos, de los tantos químicos que tenemos en el cerebro, ¿sí? Entonces, hay déficit de estos dos químicos. Esto es una neurona chiquitita, digo, está grandota esta, ¿no? Pero son micro, y esta es otra. Entonces, la serotonina y estas neuronas se comunican. El mecanismo de comunicación pues se llama sinapsis, ¿verdad? Entonces, vemos que el déficit de esta serotonina y de la noradrenalina, es que tengo la boca muy seca, nos hablan de una teoría monoaminérgica de la depresión. Entonces, esta es una neurona posináptica, presináptica. Entonces, aquí está el 5-hidroxitriptofano, que estamos hablando que es el original de la serotonina, la norepinefrina. Este es el antidepresivo. Y aquí viene el receptor. Entonces, quiere decir que los antidepresivos que nosotros utilizamos, ¿sí?, disminuyen el receptor y aumentan los niveles de serotonina y de la norepinefrina en la neurona. Y así ya llevan la comunicación. Estos son fármacos activos, dan acción inmediatamente, pero los efectos de estos antidepresivos tienen una latencia de 2 a 4 semanas. No se tiene, ay, gracias, pues no la puedo abrir. Pues, ok, gracias. Empiezan a tener su acción de los 2 a las 4 semanas, por eso es un poquito lento, ¿no? Pero sin embargo, gracias amiga. Bueno, y por eso pues se desesperan tanto el paciente, no me diga la familia.
y de la familia cuando no se tiene esta sensación de, bueno, la familia que no, le es difícil aceptar que tienen un problema afectivo en casa. Es difícil que se involucren en este proceso, porque no lo entienden, y si lo entienden, pues no se involucran. Ay, al cabo está yendo con el doctor y se toma el medicamento. Ay, algún día se le va a quitar. Entonces, eso pasa bastante. Por eso son una de las consecuencias que tenemos de la depresión. Los factores psicológicos, como ya mencionaban, pues vienen siendo los trastornos de personalidad. Es como el trastorno neurótico. Estas personas que tienen esa tendencia de personalidad dependencia, y como ya había hablado la doctora, son trastornos de personalidad como el límite, el narcisista, el dependiente, y algo que complica muchísimo, pues, es la sintomatología que se asocia al abuso, a la negligencia de no atenderme, al maltrato en la infancia y las experiencias traumáticas que tenemos a través de la vida. Entre los factores sociales, pues son todos los eventos estresantes que tenemos a través de la vida, y sobre todo las mujeres, pues con la muerte de un familiar, eso es un bien importante, los problemas interpersonales con la pareja, con mi comunidad, los problemas que tengo con mis hijos, con mis amigos, la violencia intrafamiliar, es muy alta el índice de los hogares que tienen violencia intrafamiliar, los problemas laborales, díganme. Ese es un grave problema que tenemos en este país. Obviamente, si yo tengo problemas laborales, pues tengo problemas económicos, los desastres naturales y los desastres económicos. Y aquí me voy a entrar a lo que interviene a nosotras las mujeres como parte evolutivo, ¿no?, de la vida, porque tiene mucho que ver esto en los procesos, además de los antecedentes traumáticos, la violencia, los abusos sexuales, que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Por eso las estadísticas cada vez están aumentando de los problemas de depresión. El género influye de en alguna condición afectiva. Quienes han pasado por esto lo saben perfectamente. El síndrome, la depresión postparto, que es algo bien importante, los cambios afectivos en el climaterio. Algo aquí que le faltó poner es la depresión durante el embarazo. Y la violencia que estamos viviendo ahorita en nuestras comunidades. Entonces, volviendo a hacer una síntesis, dijimos que son 5, ¿no?, para poder hacer el diagnóstico de depresión, y que dura casi todo el día y por 5 días. Ya lo vimos: estar deprimido, estar deprimido, constantemente triste, no disfruta casi nada, estás cansada, sin energía, se siente insegura, la autoestima está muy baja, no se puede pensar ni olvidar las cosas, la motricidad está agitada o está muy lenta. Esto es bien importante. No duerme en la noche, pero duerme durante el día. Piensa, planea hacer un intento suicida, y esto es bien importante cuando nosotros no nos damos cuenta, pasa desapercibido. Entonces uno trata de crear herramientas, alianzas con la familia. ¿Qué está pasando? Quítale el medicamento, no la dejes sola en casa, aunque es muy difícil, ¿no?, pero pues llega a presentarse. Se critica o se reprocha culpas constantemente, y el apetito pues se altera, o aumentas de peso o disminuyes. Dijimos que son 5 de toda esa gama, ¿sí? La depresión mayor afecta más a las mujeres, por eso es una depresión de género. Incapacita mucho a nivel mundial, es la 4ª causa mundial. Y se dice que para el 2020 será la 2ª. Es muy alta. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues el ambiente, ya lo dijimos, que son los trastornos vitales, la falta de cuidado, los abusos sexuales, que son bien importantes, las experiencias negativas de pérdida, más en la idiosincrasia de las mujeres latinas, los roles sociales. El matrimonio es protector, en paréntesis,
o es depresión en las mujeres. Canales de insatisfacción y disfrute, los roles ocupacionales, regularmente las mujeres somos las que nos quedamos al cuidado de nuestros hijos y además tenemos que trabajar y además ganamos menos dinero y además las jornadas de trabajo son dobles. ¿Somos o nos parecemos? Bueno, y aquí vamos a hablar de algo, que es la etapa premenstrual, durante el estadio de nuestro ciclo reproductivo. El estadio premenstrual es el 10% y son manifestaciones graves e incapacitantes. El del 40 al 80% está leve a moderada. ¿Por qué se dice? Y tiene que estar en el manual de procedimientos de enfermedades. ¿Sí? Nos guste o no nos guste, porque no queríamos, pero pues ahí están, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque tiene manifestaciones graves e incapacitantes, en algunas, ¿no? ¿De acuerdo? Y el 40 al 80, pues son de leve a moderada, estos pueden incorporarse a una vida laboral o a una vida académica. Las manifestaciones pues, afectivas es la habilidad, la irritabilidad, la ansiedad, el desinterés, la fatiga, las fallas cognitivas, así como que me siento que los pelos los traigo de punta, los trastornos conductuales, alteraciones de sueño, alteraciones del apetito, el edema. Acuérdense que en este periodo se retienen muchos líquidos, entonces eso es muy incómodo, hay pacientes que les incapacita. Las cefaleas, que es otro de los síntomas más frecuentes, y la hipersensibilidad mamaria. Esto se habla de una relación de los estrógenos y progesteronas, más adelantito vamos a ver esto. Inicia 1 o 2 semanas antes de menstruar y desaparece hasta el segundo día de la menstruación, o sea, puede durar hasta 2 semanas. Regularmente el perfil de las mujeres son más de 30 años y de nivel académico alto. Por eso le podemos nombrar depresión mayor cada 21 días. Pues esta es una cirujana, ¿no? En el episodio premenstrual. Es frecuente, ¿no? Quienes trabajamos en las instituciones, quienes a veces tenemos que entrar a quirófano. Pero pues este es mi compañero, ¿no? Durante todo el mes. El rol de los esteroides sexuales, como vimos, ¿sí? El estrógeno, estos síntomas son probablemente por estrógenos. Cerca de la ovulación se habla que estos estrógenos aumentan cerca de la ovulación y esta depresión perimenstrual probablemente no es debido a la reproducción anormal, ¿sí? De los estrógenos, anormal de las hormonas o de los estrógenos, probablemente es producido por la respuesta cerebral asociada a estas hormonas. O sea, la recepción o la mala recepción que tenemos en el cerebro, ¿sí? Evita, ¿sí? Que mis niveles hormonales se restablezcan y me ayuden fisiológicamente a defenderme. No nos pasa a todas las mujeres, ¿no? Ni nos pasó. El rol de la serotonina y los esteroides sexuales dijimos que es un rol muy importante. Entonces aquí viene la disforia, así que siento los pelos de punta, no me pueden hablar, no quiero que me llamen, ¿sí? Y esto es una presentación cíclica y estacional. ¿Qué pasa aquí? Como incapacita. Por eso vuelvo a insistir, entra dentro de una clasificación de enfermedades y estacional. ¿Qué damos o cómo les podemos ayudar? Cuando el ginecólogo intentó dar algunas sustancias regularmente dan analgésicos, algo así, ¿verdad? Inhibidores de la fluoxetina y la sertralina son los medicamentos que más utilizamos
Cuando ya el ginecólogo vio que ya no puede, ya está incapacitante la paciente, entonces ya la derivan al psiquiatra. Entonces, ya encontrando ese antecedente, ese historial médico, ¿qué hacemos? Pues agregamos algún tipo de antidepresivos y vimos la teoría monoaminérgica de lo que es la depresión, pues nosotros agregamos la fluoxetina, que es la más usada, y actualmente es la sertralina. La sertralina se acaba de ser aceptada por la FDA, entonces aquí en México así como que estamos esperando que dicen los gringos, ¿sí? Para poder prescribir, eso es malo. Y hasta cierto punto, entonces muchas personas nos llevamos a través de la experiencia que tenemos. Sí, bueno, pues a mí me funciona más dar esto, pues yo doy esto, ¿no? Ok, de acuerdo. Entonces, sabemos que esta depresión perimenstrual es incapacitante para las mujeres y sobre todo para sus familias. Debe ser reconocida, diagnosticada y tratada eficazmente. El tratamiento a largo plazo, evitamos recaídas, y el uso de antidepresivos como la fluoxetina, antidepresivos recaptadores selectivos de serotonina, y la sertralina tienen una eficacia controlada, y el tratamiento a largo plazo, como decimos ahí, tenemos que evitar las recaídas. Vamos, algo bien importante, la depresión en el embarazo. Estamos hablando de trastorno afectivo mayor. ¿Sí? El 10% debutan durante el embarazo. Hay antecedentes familiares y personales de depresión. Y esto, si tenemos estos antecedentes, pues duplican y triplican el riesgo de padecer una depresión en el embarazo. El diagnóstico previo de un trastorno depresivo también, eso es bien importante dentro de los antecedentes, o un diagnóstico actual de un trastorno afectivo. Aquí habla de las recaídas de la depresión, el primer trimestre, el segundo y el tercer trimestre. Entonces, el total de recaídas por discontinuidad del tratamiento es del 75%. Y sobre todo, las recaídas que vienen en el primer trimestre viene siendo el 59%. El riesgo de no tratar esto, lo descontinúan y lo dejan, entonces durante el embarazo es el suicidio, el pobre cuidado prenatal que tienen esas madres, la desnutrición, pues si ellas no se alimentan bien, ellas no están tratándose bien, pues tienden a tener problemas, no se toman sus medicamentos, entonces esto nos da un problema de desnutrición. El uso de alcohol, tabaco y drogas también se puede combinar. La promiscuidad sexual, es alto el índice, y la incapacidad para reconocer y reportar los síntomas del trabajo de parto. Entonces, regularmente, ya que se presenta el trabajo de parto, se siente que hay pues antecedentes, hay problemas ahorita últimamente lo estamos viendo mucho en las noticias, ¿sí? Y el abuso fetal. ¿Cuáles son las complicaciones obstétricas? Pues el bebé tiene bajo peso, tamaño pequeño, es un algar muy bajo y regularmente son pretérminos, nacen antes de tiempo. ¿Qué se usa durante el embarazo? Todos los medicamentos atraviesan la barrera, todos, pero tenemos que tomar un criterio y decidir qué es lo que tenemos que hacer, cómo le puedo yo ayudar. Entonces aquí es bien importante la información para la familia, para la paciente, y pues tenemos que dar algún antidepresivo. Se habla que los tricíclicos, como fueron el primer grupo, el primero fue los IMAOs, ¿no? Pero el primer grupo de los antidepresivos se llaman tricíclicos. Entonces, hay más investigaciones sobre esto. De esta referencia, ¿sí? Es de 1997, porque en ese tiempo, en el 90, llegaron los recaptadores selectivos de serotonina a este país. Nosotros no teníamos en nuestra residencia, en el tiempo que nos estábamos formando, no teníamos selectivos de serotonina. No me digas, de noradrenalina. Entonces, selectivos estamos hablando. Entonces,
los tricíclicos fueron los que siempre se fueron utilizando y dicen que estos no aumentan el riesgo de malformaciones congénitas, aún usadas desde el primer trimestre, y sin efectos en el coeficiente intelectual, en el temperamento del bebé y en el afecto del bebé. Esto aquí se tiene que tomar una balanza, una consideración, cuáles son los que debemos de emplear, hablar de las consecuencias que podemos tener en el feto, porque podemos tener consecuencias definitivamente. Los antidepresivos captadores selectivos de serotonina, que son un poquito más nuevos, dijimos que llegaron en el 90 a este país, también tenemos que hacer un programa muy exhaustivo, tratar de dar dosis muy bajas y sobre todo pues aquí hacer el equipo familiar, que eso es bien importante. El Blue maternal o la depresión posparto, esta se da con inicio en el posparto, es un episodio depresivo mayor. Regularmente el trastorno bipolar se asocia mucho a una depresión posparto, según el DSM, en las clasificaciones y las estadísticas que tenemos actualmente, y este inicio es dentro de las primeras 4 semanas posterior al nacimiento. ¿Dónde lo tenemos? Regularmente lo tenemos en las primíperas, del 10 al 15%. ¿Qué es primíperas? El primer parto, ¿no? Edad, menos de 25 años, antecedentes de hipotiroidismo, que se da mucho, muy frecuente, sobre todo en las jóvenes. Se puede presentar desde las 4 semanas, 2 meses, después del nacimiento, y hay una historia personal de un trastorno afectivo. Esta es una escala muy importante. Hay pacientes que ya han tenido depresiones post-embarazo y ya llegan al consultorio con la escala, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? También estoy deprimida. Aquí ya me acordé de esta escala, entonces aquí está, también estoy deprimida, ¿sí? Aquí se habla también de los factores de riesgo en la historia de depresión, eventos vitales muy estresantes, la disfunción con el padre del bebé o con la familia, sobre todo esos embarazos sorpresas y mal planeados. Se puede presentar cuando presentamos intervalos muy cortos entre un embarazo y otro, niños de bajo peso y en problemas de salud de la madre. Ya ves que tenemos muchos problemas en este estadio de la preeclampsia, las eclampsias. Actualmente se habla mucho de una enfermedad de los folipéptidos, que es problema de coagulación, entonces la matriz se endurece. Entonces los nutrientes difícilmente pasan al cordón umbilical y alimentan al niño. Coloquialmente se llama el síndrome de la sangre gorda. Muy feo, ¿no? Pero es más o menos esa referencia. Y sobre todo tenemos depresiones posparto cuando tenemos una historia personal de depresión, el 25%, el 50% historia personal de ella, ver presentado una depresión posparto, y la depresión mayor durante el embarazo, que también se puede complicar, y sin historia de depresión es el 2 al 5%. Las teorías biológicas, pues estudiadas actualmente, pues hablan la disminución abrupta, ¿no?, de los estrógenos, el aumento de la prolactina, las alteraciones de las hormonas tiroideas, las beta-endorfinas y el cortisol. Esto habla de algunos resultados consistentes, entonces esto es más o menos una idea fisiológica de lo que está sucediendo. ¿Qué damos aquí? Tenemos que cuidar sobre todo las consideraciones para la lactancia. Decimos que si atraviesan la barrera, obviamente a través de la leche materna, estos medicamentos pasan. En dosis mínimas si es posible, ¿no? Pero sí llegan a pasar. Entonces, aquí tenemos que tener otra vez muchísimo cuidado. Aquí la psicoterapia ayuda muchísimo. Entonces, tenemos que tener todo un gran equipo para poder tratar de usar antidepresivos o ansiolíticos
de la manera más baja si es posible y considerar qué va a pasar con la lactancia. Se dice a algunos investigadores que este tipo de mamás no dan una calidad de leche. Creo que es una leche muy chirri, que de nada le sirve, que es una leche agria. Entonces, pues aquí tenemos que también balancear los que nos dedicamos a la medicina y sabemos que la parte de la lactancia es el vínculo que se hace con el bebé. Entonces tenemos que tomar también muchas decisiones y sobre todo pues preguntar a la familia si está de acuerdo o no, y el paciente sobre todo. El blues maternal lo puse, pero esto no es una depresión, pero lo tengo que poner. Se da en el 50 al 80% y esto es muy transitorio de la habilidad emocional. No sabemos si es de gozo o de tristeza, porque ya no puedo dormir, tengo que dar leche, me desvelo mucho, tengo que estar cambiando pañales, ya se me va a terminar mi incapacidad y yo quiero disfrutar a mi bebé. Pero pues en fin, esto es se da mucho en jóvenes que fueron dependientes a las hormonas, hormonodependientes, y se quita al 5º día de la recuperación. Algo tan importante es esto: quienes estamos y cursamos esta etapa de nuestra vida, pues nos cuesta mucho trabajo también, ¿sí? ¿Y qué pasa? Aquí la relación de los niveles de los estrógenos, esta es más o menos una idea para ver cómo las mujeres manejamos los niveles de estrógeno, y vemos que entre los 37 y los 51 años, o hasta los 100 años, ¿sí?, el estrógeno empieza a tener mayor riesgo, empieza a disminuir totalmente. Entonces, el estrógeno pues es algo muy bueno para el cerebro, ¿verdad?, porque nos neuroprotege. Y pues no tengo lo que me va a ayudar y mi ovario no me está produciendo, porque aquí es un problema del ovario, pues ya de un ovario viejo, entre comillas, ¿no? No quiero ofender a nadie, ni yo misma. Hay esos cambios, existe evidencias de estas mujeres cuando se tienen los síntomas vasomotores muy intensos. ¿Cuáles son los síntomas vasomotores? Los bochornos. ¿Sí? Y son las que se encuentran en riesgo de padecer esos trastornos afectivos, los niveles del estrógeno bajo. Algo también muy importante, el divorcio, o me quedé viuda joven, o me separé. Entonces mi nivel socioeconómico ha bajado, tengo mucho estrés relacionado con todo esto, y de pilón me tuve que ir a vivir a la casa de mis papás. Tengo que hacerme cargo de mis hijos porque el marido no me da dinero, y tengo que estar al cuidado de mis familiares. Y toda la familia le echa la bronca a la que vive en la casa de sus papás. El papel de la cultura aquí, sobre todo en Latinoamérica, es muy importante. La mayoría de las mujeres las personas que permanecen laboralmente activas parecen menos estos síntomas psiquiátricos que aquellas que no trabajan. Es una de las grandes ventajas, ¿verdad?, que tenemos. Las variables que aumentan el riesgo de desarrollar la depresión son las preocupaciones acerca del trabajo, los hijos adolescentes, los problemas de la salud del cónyuge, los padres que se están envejeciendo. Y el envejecimiento, que aquí también en los países de Latinoamérica, el envejecimiento es un símbolo de que ya estoy declinando. La aparición de la menopausia puede vivirse como una situación amenazante por el sentido, ¿sí?, en nuestro gama de creencias del envejecimiento, y las actividades laborales influyen mucho de una manera positiva ante estos eventos estresantes. Voy a mi trabajo y se me olvida todo. ¿Y saben qué? Lo disfruto. Y qué padre me la paso trabajando. La sexualidad, pues si tenemos envejecimiento, tenemos apariencia física y empiezan a tener los cambios en la función sexual. Hay personas que permanecen sexualmente activas, pero regularmente se hace una disminución sexual asociada a la falta de lubricación, a la falta de estrógenos. Y algo muy importante aquí, en cuanto a la sexualidad, es la disponibilidad de la pareja o la salud del cónyuge. Regularmente en estas etapas de la vida, pues el marido es hipertenso, es diabético,
tiene hiperplasia prostática, tenemos que ir corriendo a comprar la Viagra. Bueno, ustedes saben, ¿no? Más que uno. La depresión y la menopausia, eso es bien importante. Aquí más o menos para ver las etapas, ¿sí? Las hormonas sexuales femeninas regulan la variación circadiana a lo largo de todo nuestro dial de vida, ¿sí? Entonces está la premenopausia entre los 35 y 45 años, o se le llama climaterio actualmente, ya viene la menopausia y la posmenopausia. De los 45 años ya estamos menopáusicas, ¿sí? Pero la posmenopausia puede durar hasta el resto de días, de toda la vida, de 5 a 10 años. Sí, ¿cuánto es la vida en la mujer? Pues 75 a 80 años, ¿verdad? Las estadísticas de vida en la mujer. Bueno, perdón, 76. Bueno, me comí 10. Ah, bueno, gracias, Salvador. Entonces, es muy devastador, ¿no? Cambiar este ciclo de vida a lo largo de la vida. Las pautas cognitivas pueden ser muy sensibles en las fluctuaciones hormonales a través de la vida. ¿Qué es lo que pasa entonces? Aquí estamos en el tiempo de la menopausia, hay la disminución de estrógenos. Esta disminución de estrógenos pues frena toda esa sensación neurotransmisora que tenemos en la sinapsis, ¿sí? Acelera ese catalismo, o sea, desaparece y aparecen los síntomas depresivos. Cuando es la disminución de la progesterona, pues disminuye esta sensación GABAérgica y aparecen los síntomas, el cortisol se eleva y aparecen los síntomas ansiosos. Ambas hormonas pues mantienen un balance y cuando estos alteran, pues regularmente viene a desarrollar en personas vulnerables el trastorno de depresión. También los estrógenos, que es muy importante y desde ahorita los voy a empezar a señalar, aumentan la eficacia neuronal y estimulan el transporte del metabolismo de la glucosa. O sea, te da esa sensación de bienestar, químicamente hablando. Entonces, esta cascada sintomática se asocia a la intensidad, frecuencia de los bochornos y estos regularmente son nocturnos y comprometen el estado, comprometen el sueño. Entonces, aquí los cambios hormonales corresponden a la afectación de este sistema, que se llama sistema límbico, hipotálamo, hipófisis gonadal, por la producción de estrógenos sexuales que el ovario casi ya no los produce. Mañana esto siento que lo van a ver con el doctor Uehara. Es una conferencia muy interesante que tiene él sobre mente y emoción. Entonces, el reemplazamiento hormonal en el tratamiento pues nos ayuda y evita los síntomas vasomotores, sobre todo repara el sueño, la atrofia vaginal, reduce el riesgo de fracturas o síndrome de caídas frecuentes, como ustedes ya verán. La osteoporosis también es bien importante, ayudan muchísimo y en este caso se están indicando los antidepresivos dúos. Estábamos hablando que tiene su historia, ¿no? El hecho de los antidepresivos en el país. Los dúos son los últimos que han llegado y son los que recapturan las dos sustancias, la serotonina y la norepinefrina. El riesgo a los 50 años es un pico muy alto de depresión mayor en las mujeres y es una depresión severa. Y esto coincide con la disminución de la serotonina y el triptófano, recuérdense que es el inicio de la síntesis de la serotonina en plasma. Me encanta esta y habla que la depresión en las personas mayores no es el resultado del envejecimiento, sino de la pérdida de la salud y de la función. Vamos a hablar de estas alianzas que ya lo explicó la doctora, la psicoterapia, pero lo más importante es aquí la alianza terapéutica, no nomás es darle el chochito al paciente y váyase, uno le tiene que dar la explicación de las respuestas y de las consecuencias de las reacciones secundarias que también puede presentar. Esto es bien importante porque el paciente me está entendiendo, el paciente se está dando, le estamos ayudando a tener una mejor capacidad autocrítica y análisis de lo que le está sucediendo. Y la psicoterapia, los tenemos que derivar para pedir ayuda, es algo muy interesante y muy importante en ellos.
Ya sí, el tratamiento farmacológico, estaba escuchando que viene siendo la terapia cognitiva conductual y la psicoterapia humanística, ¿sí? Que son las más reconocidas en este tiempo de estadio de vida. La humanística de Carl Rogers, mencionaste, ¿no? La psicoterapia centrada en el cliente, es muy interesante. El tratamiento farmacológico, entonces, del trastorno afectivo mayor, pues son los antidepresivos, indicados en este tratamiento de la depresión. Hay muchos mitos sobre los antidepresivos, dan reacciones secundarias, ¿no? Pero no causan dependencia. Deben de ser recetados por un médico y no se debe de autorrecetarse. Desgraciadamente nosotros estamos en la cultura de que voy a la farmacia y la señora de la farmacia me dice que ese es bien bueno porque fulanita lo receta mucho, ¿sí? Entonces eso es bien importante, o fulanito lo receta mucho. Entonces eso es bien interesante en nuestra cultura, que no se debe de autorrecetar. El tratamiento de un episodio depresivo debe durar mínimo 1 año para evitar recaídas, pero es 1 año constante, no de que, ay, el lunes compro el medicamento, al cabo ya es jueves, ¿sí? Es constantemente la toma de estos medicamentos, por eso sé que se tiene que hacer mucha higiene en esa cultura de los medicamentos. Y no suspender el tratamiento de una manera involuntaria. Ya me siento bien, tengo 3 meses tomando el medicamento, pues ya, así no gasto, ¿sí? O así el seguro, ya no voy tanto, hay mucha gente, entonces dejo de tomar el medicamento. La psicoterapia, como decía anteriormente la doctora, pues está también muy indicado en los problemas graves psicosociales, cuando tienen mucho conflicto con el resto de la familia, o se tiene conflictos con la colonia, se tiene conflictos con la presencia de algunos personajes, la presencia de los trastornos de personalidad, a veces también se tiene que apoyar, el incumplimiento de la medicación, también la psicoterapia le ayuda mucho, y la respuesta parcial al tratamiento, eso también es bien importante porque les ayuda más a crear conciencia de esta enfermedad. Entonces ya por último, todavía no, el trastorno depresivo mayor se asocia con un deterioro. Esta estadística es mundial, El 96.9 de los pacientes con depresión reporta cierta implicación en el deterioro de las funciones, por lo menos en la casa, en el trabajo, en las relaciones sociales, por lo menos uno de estos 4 dominios, ¿sí? Y esta es una escala que aplican a nivel mundial, y el 59.3% de los pacientes con depresión reportan un deterioro de severo a muy severo. Conclusiones ya para terminar, que ya me están apurando. Dice, se tiene mayor riesgo de padecer en la mujer que en los hombres, desde la adolescencia hasta la madurez. La bioquímica cerebral y los cambios hormonales son un factor, además de otros con un enorme peso, como la experiencia de abuso sexual, las experiencias de abuso físico en la infancia y en la adolescencia, y el abuso sobre todo físico, el abuso en la infancia y en la adolescencia, eso repercute en la vida del adulto. La violencia de la pareja, actualmente eso cada vez se está presentando más. La mayor vivencia de experiencias adversas, tengo mi 3er matrimonio, mi 2º matrimonio, sigo con la carga del primero, del segundo y del tercero. Además, la sobrecarga del trabajo, el estatus social de la mujer en estas culturas narcisistas es muy importante, el papel en la sociedad de este punto de vista, ¿no? Estatus, ¿sí? Estrategias usadas para enfrentar los problemas. A veces no tengo la suficiente fuerza ni las suficientes estrategias porque ya no fui con mi doctor, ya no fui con mi psicóloga para que me ayudara a crear estas estrategias para enfrentar todos mis problemas, y las variaciones hormonales, les decía yo, sexuales femeninas a través de la vida. Y terminamos.
Me dijeron 1 hora. Ya vamos. Bien, queremos agradecer la participación de la doctora María Luisa Vega Sandoval aquí en el Congreso Salud Mental. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, muy amable. Y gracias a ustedes por acompañarnos este día. Mañana vamos a continuar a las 9 de la mañana con la conferencia Viviendo con Esquizofrenia. Estará con nosotros el doctor Héctor Adrián Júbar Beltrán. Que tengan muy lindo día. Hasta mañana. Gracias.